El cuerpo de una joven fue encontrado escondido profundamente en una grieta rocosa, parcialmente desnuda, con las manos fuertemente atadas detrás de la espalda. Esa mujer era Drew Shodin, una estudiante universitaria de 22 años que había desaparecido casi 5 meses antes. La investigación duró varios meses. Miles de voluntarios se unieron a la búsqueda y poco a poco se fueron reuniendo innumerables pistas. Finalmente llevaron a la policía hasta el hombre detrás del crimen, un delincuente condenado que había sido liberado recientemente de prisión solo unos meses antes de que ocurriera la tragedia. Detrás de este desgarrador caso había una falla grave en el sistema legal estadounidense, una que permitió que una persona inocente perdiera la vida simplemente porque la comunidad no fue informada de que vivía junto a alguien con un pasado violento. ¿Por qué alguien cometería un acto tan brutal contra una joven? ¿Hubo un motivo personal detrás de esto? Descubramos la verdad en el video de hoy. Si te interesan las historias de crímenes reales que conmocionaron al país, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más casos impactantes y conmovedores. El 22 de noviembre de 2003, la pacífica ciudad de Grand Forks, Dakota del Norte, fue sacudida por una misteriosa desaparición. La víctima fue Drew Katrina Shodin, una estudiante universitaria, vibrante, decidida y llena de promesas. Nacida en Minneapolis, Minnesota, Drew creció en una familia separada tras el divorcio temprano de sus padres, pero nunca permitió que eso la definiera. Sus amigos la describían como optimista, extrovertida e increíblemente cálida, alguien que iluminaba cada lugar al que llegaba. Ex capitana de porristas en Pequot Lakes High School, también fue elegida reina del baile, un título otorgado a la estudiante más querida. Después de graduarse, Drew se inscribió en la Universidad de Dakota del Norte, donde estudiaba diseño con sueños de convertirse en diseñadora de moda. También era miembro activa de la hermandad Gamma Phi Beta y solía participar en eventos comunitarios como voluntaria. Además, trabajaba medio tiempo como modelo fotográfica y tenía planes de estudiar en el extranjero en Australia la primavera siguiente. Esa tarde, Drew terminó su turno en una tienda de lencería dentro del Columbia Mall, un lugar que conocía bien. Mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento, llamó a su novio, Chris Lang. La llamada comenzó normalmente, pero de repente Chris escuchó a Drew jadear de miedo y decir una sola frase alarmante: «Oh, Dios mío», y luego la llamada se cortó. Intentó devolverle la llamada, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, Chris contactó rápidamente a los amigos y familiares de Drew. Esa misma noche, todos se dirigieron al Columbia Mall, el último lugar donde se había visto a Drew, y encontraron su auto aún estacionado exactamente donde debía estar. No había señales de lucha ni conflicto, pero Drew no estaba por ninguna parte. Su teléfono no contestaba, no había mensajes, ninguna pista. La policía fue notificada y se inició de inmediato una investigación a gran escala. Sospechando un posible secuestro, las autoridades sabían que el tiempo era crucial. El esfuerzo de búsqueda se expandió rápidamente. Casi toda la fuerza policial de Grand Forks se unió a la operación, apoyada por perros de rastreo, equipos de rescate y más de 1,300 voluntarios, desde estudiantes y residentes hasta desconocidos que llegaron para ayudar. Registraron campos nevados, bosques densos y senderos estrechos. Los equipos de búsqueda montaron carpas y dividieron el terreno en zonas, revisando cada centímetro. Mientras tanto, los investigadores rastreaban la actividad del teléfono de Drew, tratando de reconstruir sus pasos ese día. Entonces llegó el primer gran avance. Un grupo de voluntarios, mientras buscaba cerca de una orilla del río en Crookston, Minnesota, a más de 40 kilómetros del lugar donde Drew desapareció, encontró una zapatilla blanca atrapada debajo de un puente. Era uno de los zapatos que Drew llevaba el día que desapareció. Ese hallazgo cambió completamente el curso de la investigación. Ya no se trataba de un caso típico de persona desaparecida. Ahora parecía que Drew había sido secuestrada y llevada a otro estado, fuera de la jurisdicción de la policía local. El FBI y otras agencias federales se unieron de inmediato al caso. Los expertos creían que la persona responsable conocía la zona, tenía acceso a un vehículo y actuó con rapidez, probablemente logrando forzar a Drew a entrar en un coche y huir en cuestión de minutos. La atención pública explotó. La historia de Drew fue transmitida a nivel nacional. Su foto apareció en televisión, periódicos y carteles en todo el país. Las comunidades en línea compartieron rápidamente su imagen e información. Toda la nación siguió cada novedad, esperando que esto no terminara en tragedia.
Pero dentro de la familia de Drew, especialmente su padre, Alan Shodin, crecía un sentimiento de angustia. No podía entender cómo su hija podía desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, también sabía que, mientras más tiempo pasara, menos esperanza habría de encontrarla con vida. Poco después de que se encontrara la zapatilla blanca de Drew Shodin bajo un puente en Crookston, a unos 40 kilómetros del Columbia Mall, los investigadores en Grand Forks comprendieron que ya no se trataba solo de un caso de persona desaparecida. La distancia involucrada, junto con la rapidez con la que desapareció, sugería fuertemente que pudo haber sido llevada en un vehículo a través de las fronteras estatales, y la posibilidad de un daño grave se volvió más preocupante que nunca. Con apoyo del FBI, los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de vigilancia del Columbia Mall, el último lugar donde se vio a Drew después de terminar su turno. Tras horas de examinar los videos, notaron un vehículo sospechoso circulando varias veces por el estacionamiento en el mismo horario en que Drew salió del trabajo. Pronto, el vehículo fue rastreado hasta Alfonso Rodríguez Jr., un hombre de 50 años de Crookston, el mismo pueblo donde se había encontrado la zapatilla de Drew. Cuando la policía investigó el historial de Alfonso, lo que descubrieron fue profundamente perturbador. Rodríguez tenía un largo historial criminal que se remontaba a más de 3 décadas, principalmente relacionado con violencia contra mujeres, incluyendo secuestro y agresión. Era hijo de trabajadores agrícolas, Dolores y Alfonso Sr., quienes habían migrado entre Texas y Minnesota antes de establecerse en Crookston en 1963. Alfonso admitió haber consumido sustancias dañinas en su juventud. A los 21 años participó en una agresión grave en la que presuntamente usó un cuchillo para amenazar a una mujer que le había dado un aventón, intentando hacerle daño. Su primer arresto fue en 1974 por múltiples delitos contra mujeres. Fue sentenciado a 15 años de prisión, pero esa sentencia se pospuso para ingresarlo en un centro de tratamiento seguro para personas consideradas peligrosas. Se creía que el tratamiento podría cambiar su comportamiento, pero solo días después de que se le permitiera visitar a su familia en 1980, Alfonso reincidió. Esta vez, atacó a otra mujer y le causó heridas graves. Fue sentenciado a 23 años de prisión y obligado a cumplir también la condena anterior. En mayo de 2003, después de pasar décadas tras las rejas, Alfonso Rodríguez Jr. fue liberado. Fue clasificado como un delincuente de nivel 3, la categoría de mayor riesgo considerada propensa a reincidir. Sin embargo, al mudarse de Minnesota a Dakota del Norte, Alfonso logró quedar fuera del control público. En ese momento, Dakota del Norte no contaba con un sistema para rastrear públicamente a personas como él. Los residentes de Grand Forks, donde él visitaba con frecuencia, no tenían idea de que vivían cerca de alguien con un pasado tan oscuro. El 26 de noviembre de 2003, los investigadores interrogaron a Alfonso sobre la desaparición de Drew. Cuando se le preguntó qué hacía esa tarde, dijo que estaba en el centro comercial comprando y viendo una película. Al insistir sobre qué película había visto, Alfonso afirmó con seguridad que había visto Érase una vez en México. Pero cuando los detectives revisaron la cartelera del cine de Grand Forks ese día, la película no estaba en exhibición. Su coartada comenzó a desmoronarse. Los investigadores siguieron indagando, revisaron los registros de tiendas cercanas al centro comercial y descubrieron que, horas antes de que Drew desapareciera, Alfonso había comprado un cuchillo en Menards, una ferretería cercana. Con estas pistas, las autoridades obtuvieron una orden para registrar el automóvil de Alfonso. En su interior encontraron varios cuchillos y fundas, algunos aún nuevos, coincidiendo con el tipo vendido en Menards. Más importante aún, al examinar el asiento trasero y las ventanas con iluminación adecuada, descubrieron pequeñas manchas de sangre, algunas secas, otras apenas visibles. Se enviaron muestras para su análisis, y los resultados de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Drew Shodin. En la escena donde desapareció Drew, los investigadores también encontraron una funda de cuchillos cerca de su auto. Coincidía con uno de los cuchillos hallados en el vehículo de Alfonso. Aunque el cuerpo de Drew aún no había sido recuperado, las autoridades ya tenían suficiente evidencia para arrestar a Alfonso Rodríguez Jr. por su secuestro. Él continuó negándolo todo, insistiendo en que no sabía nada, pero una por una, las inconsistencias, su coartada rota, el recibo de compra, las imágenes de seguridad y la coincidencia de ADN, dibujaron un cuadro que ya no podía ser negado.
Mientras se llevaba a cabo con sumo cuidado la investigación sobre el sospechoso y la escena del crimen, la búsqueda de la víctima desaparecida nunca se detuvo, ni siquiera durante los duros meses de invierno. Y al final, esos esfuerzos dieron fruto. Casi 5 meses después de la desaparición de Drew Jodin, la nieve en Minnesota comenzó a derretirse. Los fríos vientos de primavera barrían el bosque disperso, revelando lo que había estado oculto bajo la tierra congelada durante tanto tiempo. Una mañana como cualquier otra, un grupo de voluntarios regresó a la zona cerca de Crookston, donde previamente se había encontrado la zapatilla de Drew bajo un puente. Aunque todas las pistas se habían enfriado, nunca perdieron la esperanza. Entonces, en lo profundo de una estrecha quebrada en un campo remoto raramente visitado, hicieron un hallazgo escalofriante. Parcialmente enterrado bajo tierra húmeda y capas de hojas en descomposición, apareció el cuerpo de una joven. Fue hallada casi sin ropa, con los brazos fuertemente atados a la espalda con una tela. Su largo cabello castaño estaba enredado con hierba seca y su piel mostraba signos de hematomas y exposición al frío. Los resultados forenses pronto confirmaron la desgarradora verdad: era Drew Jodin. La noticia conmocionó a Grand Forks. Durante meses, la familia y los amigos de Drew habían mantenido la esperanza, pero ahora, esa esperanza se desvanecía, reemplazada por una dolorosa realidad. En la cárcel del condado, Alfonso Rodríguez Jr., el principal sospechoso, mantenía una apariencia tranquila y sin emociones. No mostró reacción visible, ningún signo de temor. Pero cuando fue confrontado con una serie de pruebas irrefutables, la expresión tranquila de Alfonso comenzó a resquebrajarse. Bajo la dura luz blanca de la sala de interrogatorios, permanecía quieto, en silencio, como una estatua. Entonces, una por una, comenzaron a salir las confesiones, no apresuradas, no con pánico, solo un relato frío, sin emociones, como si estuviera describiendo las acciones de otra persona, no las suyas. Esa tarde, Alfonso había rondado el centro comercial, no para comprar, sino para observar. Sus ojos fríos seguían los pasos de mujeres jóvenes que pasaban por el estacionamiento, como un depredador esperando el momento adecuado. Y cuando vio a Drew, una joven hermosa y vibrante, parada hablando por teléfono después del trabajo, supo que había llegado ese momento. En cuestión de segundos, se acercó por detrás y usó un cuchillo oculto para tomar el control. No tuvo oportunidad de pedir ayuda. La obligó a subir a su auto y cerró las puertas con seguro. El vehículo salió de Grand Forks rumbo a Crookston, un trayecto de más de 40 kilómetros que para Drew debió parecer interminable. Durante el viaje luchó, gritó y trató de escapar. Pero Rodríguez, que ya había hecho esto antes, la mantuvo sometida con fuerza y amenazas. Cada golpe, cada amenaza, Alfonso los ejecutó como si siguiera un guión ensayado, uno que había repetido durante más de 20 años. No fue un acto impulsivo, era un hábito profundamente arraigado, algo que nunca había abandonado en 3 décadas. Llevó a la joven a una zona remota en las afueras de Crookston. No había casas, ni paradas, ni un solo transeúnte, solo maleza espesa, grietas angostas y un silencio escalofriante. Allí, la crueldad de Alfonso se manifestó por completo. Sometió a Drew a un prolongado tormento físico y emocional, y cuando se cansó, le quitó la vida aplicando presión sostenida sobre su cuello hasta que dejó de respirar. Después ató sus brazos detrás de la espalda para asegurarse de que no se moviera, ni siquiera en la muerte. Luego arrastró su cuerpo hasta una pequeña quebrada y lo dejó allí, parcialmente cubierto con ramas y hojas, un intento descuidado de ocultar lo que había hecho. Al terminar, regresó a su casa, donde vivía con su madre, y retomó su rutina: cena, una ducha y dormir como si nada hubiera pasado. Ese regreso a la normalidad impactó a los investigadores. Durante los interrogatorios, la mirada de Rodríguez permanecía vacía, su expresión neutra, como si no sintiera nada. Lo que más indignó al público fue su historial. No era alguien que actuara por impulso. Tenía un largo historial desde los años 70, condenado por atacar mujeres, amenazarlas con cuchillos y más. Fue liberado en 2003, oficialmente clasificado como delincuente de alto riesgo. Pero Dakota del Norte, en ese momento, no tenía un registro público para personas así. Por eso, nadie en Grand Forks sabía que un hombre peligroso estaba en su comunidad. Ese vacío legal le permitió repetir el mismo ciclo, y esta vez la víctima fue Drew Jodin.
ya no era solo la historia de un crimen aislado, se convirtió en un llamado de alerta para toda una nación. Mostró que sin mejores sistemas de advertencia y control sobre los delincuentes de alto riesgo, tragedias similares seguirán ocurriendo. Puede que Drew ya no esté, pero su muerte despertó a un país. El juicio de Alfonso Rodríguez Jr. se convirtió en uno de los eventos legales más seguidos en los Estados Unidos en 2006. Desde el momento en que fue arrestado, Alfonso se convirtió en el centro de debates nacionales sobre la reforma del sistema de justicia penal, pero alcanzar el veredicto de pena de muerte tomó casi 3 años de esfuerzo intensivo, recopilando pruebas, reconstruyendo el crimen y superando obstáculos legales complejos. El juicio se celebró en un tribunal federal en Fargo, Dakota del Norte, en lugar de Minnesota, donde se encontró el cuerpo de Drew. Esto se debió a que el crimen involucraba un secuestro interestatal y caía bajo jurisdicción federal. Desde el inicio, al jurado se le presentó una abrumadora cantidad de pruebas, grabaciones de vigilancia, recibos de compra, inconsistencias en el testimonio del acusado, rastros de ADN, la funda del cuchillo y las propias declaraciones de Rodríguez tras su arresto. Los fiscales enfatizaron que, aunque los restos de Drew fueron encontrados 5 meses después, la escena del crimen mostraba claras señales de sujeción, agresión y trauma en el cuello, demostrando que se trató de un acto deliberado y brutal, sin elementos de defensa propia. Drew fue cazada, secuestrada, atormentada y finalmente asesinada a sangre fría. El tribunal también escuchó sobre el largo historial criminal de Rodríguez, agresiones anteriores, tratamientos obligatorios y reincidencias. Se les informó que había utilizado un cuchillo para amenazar mujeres, cumplió una condena de 23 años y fue clasificado como delincuente de mayor riesgo de reincidir como agresor violento. La fiscalía presentó a Alfonso como un depredador que había sido liberado nuevamente en la sociedad y que el sistema de justicia en ese entonces había fallado en evitar que continuara su ciclo de violencia. El equipo de defensa de Rodríguez intentó reducir su condena resaltando su historial de salud mental y su difícil crianza. Argumentaron que fue afectado por el consumo de sustancias, no recibió educación adecuada, mostraba signos de problemas psicológicos y vivía en aislamiento social. Pero para el público y los seres queridos de Drew, ninguna de esas excusas podía borrar el sufrimiento que ella había soportado en sus últimas horas. Finalmente, el 22 de septiembre de 2006, tras semanas de proceso, Alfonso Rodríguez Jr. fue declarado culpable de secuestro con resultado de muerte y sentenciado a la pena de muerte por el tribunal. Fue la primera sentencia de muerte emitida en Dakota del Norte en más de 100 años, un estado que no había aplicado la pena capital desde 1905. Sin embargo, al tratarse de un caso federal, la sentencia se impuso bajo la ley federal. Cuando la familia de Drew salió de la sala del tribunal, estaban entre lágrimas. No lo llamaron una victoria ni justicia plena, pero admitieron que quizás el espíritu de su hija podría encontrar algo de paz. Sin embargo, la sentencia no permaneció vigente. Tras casi 15 años en el corredor federal de la muerte, en 2021 ocurrió un cambio legal importante. Durante el proceso de apelación, los abogados de Rodríguez argumentaron que no había recibido un juicio justo, citando declaraciones engañosas de testigos y la omisión de su historial completo de salud mental. Tras revisar el caso, un juez determinó que se habían violado los derechos constitucionales del acusado. Como resultado, la sentencia de muerte fue anulada y reemplazada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión provocó indignación pública. Muchos se sintieron decepcionados, especialmente la familia de Drew, que sintió que el responsable había escapado del castigo definitivo. Aún así, algo poderoso surgió de esta tragedia. Pocos meses después del juicio original, se aprobó una nueva ley, la Ley Nacional de Registro Público de Delincuentes Sexuales Drew Shodin. Esta ley estableció un registro nacional de delincuentes sexuales, obligando a todos los estados a divulgar públicamente en línea los nombres y direcciones de estos individuos, permitiendo que las comunidades se protejan y se mantengan informadas ante posibles amenazas. En otras palabras, Drew Shodin pudo haber sido arrebatada demasiado pronto, pero su muerte ayudó a salvar a muchos otros. Su caso ahora se enseña en academias de policía, escuelas y campañas de concientización pública como un ejemplo clave de por qué la vigilancia y la reforma son esenciales.
Así concluye la historia de la joven cuyo cuerpo fue trágicamente descubierto en una quebrada, un caso que cambió para siempre la forma en que Estados Unidos rastrea a los delincuentes peligrosos. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este caso. No dudes en dejar tus comentarios abajo. Y si te gustó este video, no olvides dar like y suscribirte para seguir más historias de misterio, justicia y verdades ocultas de todo el mundo.